Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer acompañarles. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central en Caracas, en Venezuela. A partir de este momento, como es costumbre, lunes a viernes, tenemos 3 temas que son noticia. Aquí están en titulares en Noticia. Colombia, después de ser asesinado, su cuerpo estuvo 9 días sin ser levantado por orden de un grupo paramilitar, el que lo mató. Esto que vivió hasta hoy la comunidad de un municipio de Antioquia no solo genera indignación, también gran preocupación. ¿En manos de quién está el territorio del conflicto colombiano? Profundizamos en ello. Segundo tema que es noticia en titulares. Uruguay, este miércoles el partido opositor Frente Amplio presentó una denuncia contra el gobierno por espionaje. La Fiscalía deberá investigar con base a un audio filtrado de la vicepresidenta de la Nación. Y aunque el gobierno intenta desestimarlo, las pruebas están allí. Nos preguntamos lo siguiente: Colombia, Argentina, ahora Uruguay, vamos a verlo. Tercer tema que es noticia. Rusia, en el histórico desfile por la victoria que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. El presidente Putin advirtió que el mundo necesita un sistema de seguridad común. Él dijo esto: solo juntos con otros países podemos proteger al mundo de nuevas amenazas peligrosas. ¿A quién se refería? Analizamos su discurso en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia Colombia, 9 días después de ser asesinado, las autoridades logran levantar el cuerpo del líder social Edier Adán Lopera. Las amenazas de los grupos armados irregulares que controlan el departamento de Antioquia eran el impedimento. Organizaciones denuncian el abandono por parte del Estado, el incumplimiento de los acuerdos de paz. El líder social Edier Adán Lopera fue asesinado el pasado 15 de junio en una zona rural del municipio de Tarazá, departamento de Antioquia. Apenas este miércoles, el ejército confirmó a un medio local la recuperación del cuerpo. Lopera se desempeñaba como vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de La Verada, donde residía. Era miembro de la Asociación Campesina del Bajo Cauca, perteneciente al movimiento político Marcha Patriótica y beneficiario del Programa Nacional Voluntario de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, surgido del Acuerdo de Paz. Las autoridades atribuyen el crimen a la banda criminal Los Caparros. La organización campesina había denunciado que un grupo paramilitar no identificado les impedía levantar el cadáver. Los hombres armados que estuvieron allí le dijeron a unos miembros de la comunidad pues, de que ahí lo habían matado y que no lo fueran a mover. Debido pues, a eso, la comunidad pues, no ha tenido temor de llegar al lugar. La Asociación de Campesinos repudió que sus líderes sociales sean condenados a muerte. Descargan la responsabilidad de esos crímenes sobre el gobierno de Iván Duque, por lo que consideran una omisión a las múltiples denuncias que se han hecho sobre la presencia de grupos paramilitares en el Bajo Cauca antioqueño. Enfrentamientos entre estos grupos y el ejército, además de las alertas tempranas emitidas por la Defensoría del Pueblo por la certeza de riesgo inminente en la región. En este territorio opera la 7ª División del Ejército Nacional. Hay bastante preocupación en las comunidades porque ha habido pues, muchas situaciones complejas en el territorio donde han habido enfrentamientos constantemente entre los grupos armados ilegales en la fuerza pública. Desplazamientos constantemente del corregimiento La Caucana en sus veredas, también del corregimiento El Guaymaro en sus veredas. Entonces pues se ha presentado un desarraigo social grande en estos territorios y bueno, pues no sabemos hasta dónde irá a llegar esta situación. Las críticas al gobierno se cuentan por decenas. El senador Roy Barreras escribió en Twitter: un gobierno sin control del territorio donde fuerzas paraestatales criminales ejercen el control.
Matan e impiden a familiares recoger el cadáver. Seguridad. Por su parte, Leonardo González, coordinador del Observatorio de Conflictos y Derechos Humanos de Indepaz, cuestionó: los paramilitares, caparrapos, asesinan y exhiben por más de 8 días el cuerpo de un líder campesino en Tarazá, impidiendo el levantamiento del cadáver. El ejército no recoge el cuerpo del líder porque está ocupado violando a una niña indígena. ¿Esa es la Colombia que quieres? Al asesinato de Edier Lopera se suma el de Carmen Ángel Angarita, atacado este 23 de junio por grupos armados cuando trabajaba en un campo en la región del Catatumbo, del departamento norte de Santander. Con él, son 140 los líderes sociales asesinados en lo que va de año, 54 de ellos desde que se inició el confinamiento el pasado 25 de marzo. Colombia revive momentos en que la violencia se impone sobre la paz y el Estado. Vamos a sumar información a esta hora con nuestro corresponsal en Bogotá, Hernán Tovar. Hernán, buenas noches. ¿Qué más se sabe acerca de esta situación tan trágica que vive no solamente la familia de ese líder indígena asesinado hace 9 días, que hoy por fin logran las autoridades recuperar su cuerpo, sino familia y la propia comunidad? Pues Tatiana, muy buenas noches, un saludo para usted, para la teleaudiencia de Telesur. Pues bastante preocupación y miedo es lo que nos han expresado algunos líderes comunitarios y líderes sociales en Antioquia. Pues esa situación ya se viene presentando desde hace tiempo atrás. La presencia de actores armados, sobre todo neoparamilitares como los caparrapos, hacen desde hace mucho tiempo presencia en Antioquia. Allí tienen algunos intereses en relación a la minería ilegal, también a los cultivos ilícitos, a la disputa de territorios donde hay cultivos ilícitos, y precisamente estas cosas son las que hacen que se presenten todas estas situaciones de violencia en incremento en esta región del país. Hay bastante miedo porque precisamente se vuelven a retomar épocas pasadas donde hacían presencia los paramilitares y básicamente ellos gobernaban en estos territorios. Da cuenta de eso, da que el cuerpo del líder social permaneció alrededor más de 8 días a la intemperie, con la amenaza de que no se podía hacer su levantamiento por parte ni de la comunidad ni de los familiares. Así que siguen exigiendo los liderazgos sociales a la comunidad internacional, al gobierno, que propicien escenarios no solo de diálogo para que se implementen los acuerdos de paz, sino también para que haya una protección real y efectiva. Pero también critican la posición del gobierno porque lo que ha hecho es remitir tropa, pie de fuerza, a los que los mismos líderes sociales y organizaciones de derechos humanos y sociales aseguran que están en connivencia para que los paramilitares desarrollen toda esta liberación pues del territorio a costa de la sangre de los líderes sociales. Así que se le exige al gobierno que pare con este exterminio a líderes sociales. Las cifras son muy dicientes, ya las decían ustedes, más de 140 asesinados en lo que va del año, y el gobierno hace oídos sordos y cierra los ojos frente a esta realidad en Colombia, Tatiana. Gracias, Hernán. Es una realidad tan dolorosa, se cuenta día a día, no hay otra manera de hacerlo que de ponerles el rostro, porque más allá de una cifra dejan toda una vida y una historia de tristeza. Gracias, Hernán. Vamos con el análisis. Nos acompaña para ello Gloria Cuartas, defensora de derechos humanos, trabajadora por la paz, magíster en geografía, forma parte del grupo de investigación social. Gloria, qué placer, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Tatiana, para ti y toda la gente que a través de Telesur sigue al tanto la situación de Colombia. Es muy grave y quiero expresar toda la solidaridad de las mujeres y hombres trabajadores por la paz de Colombia, la situación del Bajo Cauca. Creo que tenemos que abrir una reflexión profunda. ¿Qué significa tener un cuerpo expuesto para que los líderes
las organizaciones sociales, los defensores de derechos humanos, las personas reincorporadas en toda la zona del Bajo Cauca, zona que es muy importante por sus recursos económicos, el impedir que el cuerpo fuese recogido por sus familias, está mostrando la degradación profunda de la situación humanitaria en Colombia. Cuando se firmó el acuerdo de paz, todos celebramos con alborozo este paso para superar el conflicto. Pero es muy importante entender que el control en Antioquia, especialmente los gremios económicos, los partidos políticos, especialmente el Centro Democrático, y con ellos toda esta, cómo se ha desvirtuado los logros del acuerdo de paz, ha generado cada vez campaña de odio y exterminio. El asesinato de Eider Adán Lopera nos está mostrando cómo más de 201 personas reincorporadas han sido asesinadas después del acuerdo. Un medio de comunicación en Colombia que ha hecho esfuerzos por abordar el tema de paz nos ha mostrado una lista de 425 personas asesinadas desde la firma del acuerdo. ¿Qué significa esto, Tatiana? Que en el Bajo Cauca, como ocurrió hoy, que es una manera vergonzosa para un país que dice tener democracia, la fuerza pública que Gloria, no... precisamente para un país que dice que se enmarca como principio en el Estado de Derecho, que dice que es la democracia más sólida y antigua del continente, pasan 9 días y no pueden llegar ni autoridades locales, ni autoridades departamentales, ni autoridades nacionales. Hay un batallón del ejército muy cerca y pasan 9 días con un cuerpo allí. Esto entonces, ¿qué significa? Que ese territorio, el Bajo Cauca antioqueño, está en manos de un grupo paramilitar o de varios grupos paramilitares. Antioquia entero, pero más allá de decir que es Los Caparros o otro nombre, yo quiero dejar claro que hace 30 años, venimos insistiendo en la reconfiguración de grupos paramilitares en Antioquia que han cooptado el territorio. Lugares tan importantes de la minería, toda la biodiversidad, el hecho de acaparar ese territorio y dejar un cuerpo expuesto, como nos tocó a nosotros en el Urabá, que íbamos con las mujeres a desamarrar las personas que habían sido detenidas y sometidas, humillando a las comunidades. Tatiana, esto que estamos viviendo, yo creo que la dimensión ética, la dimensión moral, la vergüenza internacional con este episodio nos está recordando que el retroceso en el gobierno Duque, con la presencia, ahora que se va a agudizar la situación, con la presencia de tropas americanas en Colombia, las 7 bases militares de los Estados Unidos, que a pesar de que sean con nombre colombiano, son bases que están haciendo una reconfiguración económica del territorio. No solamente es decir Los Caparros, aquí, a través de Telesur, tenemos que decirle a América Latina y al mundo que las embajadas acreditadas en Colombia, Naciones Unidas, la OEA, todos estos espacios internacionales que claman por la paz o por las condiciones de seguridad, tienen que volver los ojos hacia Colombia. No es posible el acaparamiento territorial a partir del sometimiento de los líderes. Hoy a las 4 de la tarde el cuerpo fue trasladado a Montería. ¿Qué nos está mostrando esto? Que no era porque no pudiera entrar la fuerza pública, es que necesitaba la fuerza pública
en el marco de la doctrina de seguridad nacional, dejar ese cuerpo puesto en el centro de una región que tiene alta organización comunitaria, defensa territorial, capacidad de movilización. Y en el marco de la pandemia, el gobierno Duque nos deja a los ciudadanos dentro de las casas mientras el ejército está destruyendo la vida en todas sus manifestaciones. Para generar terror, Gloria, parte de eso que usted nos dice, recordamos momentos tan oscuros, no hace muchos años, 20 o 30 años de la mayor presencia paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia. Usted en uno de esos momentos fue alcaldesa de Apartadó. ¿Se revive en ese momento como cuando el expresidente Uribe en ese entonces era el gobernador de Antioquia? Tatiana, quiero decirte, ayer tuvimos una documentación de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó. Toda Antioquia. Ojalá ustedes puedan mostrar el escenario donde se gesta esta acción paramilitar. Los grupos paramilitares están abriendo carreteras desde un lugar que se llama Nueva Antioquia, en límites con Turbo y Apartadó, que es, de pronto la gente cuando escucha el nombre no le dice nada, pero esta es una región que hace parte de lo que llaman los grupos económicos la mejor esquina de América. Llevamos 30 años denunciando con coordenadas el paso y el movimiento de los grupos paramilitares. El Día del Padre, por ejemplo, los grupos paramilitares con presencia en menos de 3 kilómetros de la Brigada 17 y la policía, los grupos paramilitares abrieron con equipos de sonido fiestas en las veredas, mientras por un lado el gobierno dice que nos mantengamos en casa por la pandemia. Por el otro lado, en Bogotá y en el país abren las grandes plataformas de los grupos económicos y en las zonas rurales los grupos paramilitares. En este momento, en toda Antioquia, en muchas partes del país, pero mi testimonio, por el conocimiento y por la responsabilidad ante Telesur de la información que estoy dando, los grupos paramilitares con acción del ejército y de la policía están acordonando territorios en Antioquia, en el Urabá, porque ya empezó el puerto de Urabá y empieza la exploración a cielo abierto del carbón. Tenemos que entender que la presencia de los paramilitares no es porque el ejército no se atreva a enfrentarlos, es porque los paramilitares hacen parte de la fuerza pública en Colombia y el acuerdo de paz no ha logrado a la fecha que este punto del acuerdo sea atendido para discutir la doctrina de seguridad nacional, el desarrollo económico a sangre y fuego y el papel de los empresarios en Colombia que alimentan estas estructuras paramilitares para silenciar y romper a los movimientos sociales. Gloria, la escuchamos atentamente ante la gravedad de esto que usted nos cuenta, que sin duda es una denuncia, y en esta clave latinoamericana, cuando usted además nos dice que se necesita la presencia de Naciones Unidas, de la OEA, una misión de paz que hay allí también hace más de 20 años, pero es que todos esos organismos tendrían entonces que trasladarse a estas regiones para de alguna manera tratar de proteger a las comunidades, porque con todo esto lo que nos está diciendo, la pregunta es, ¿quién protege a las comunidades? ¿Quién protege a los campesinos en esta zona del país? En particular, cuando nos referimos, pero vemos que es en muchas partes de Colombia, en esta oportunidad en el Bajo Cauca antioqueño. Tatiana,
si no hay una decisión política para que las cancillerías, las embajadas acreditadas en Colombia, a través de sus cancillerías, o las redes de organizaciones que nos escuchan, por ejemplo, en Argentina, en el Ecuador, en este espacio virtual que ya nos permite tener conexión con tanta gente en América Latina, poder expresar entonces que necesitamos que haya la capacidad del control para que se haga control político por parte de la ciudadanía y los países que tienen dinero en Colombia a través de grandes empresas exploradoras y explotadoras del carbón, del petróleo. Tiene que hacerse por parte de la ciudadanía un control ético desde los diferentes países. Quiero contarles que hoy, por ejemplo, varias embajadas han creado un fondo de cooperación para apoyar a las organizaciones de las mujeres, que desde diciembre hasta la fecha de hoy van 108 llamados de alertas tempranas para proteger la vida de las mujeres líderes. ¿Qué significa esto? Que el tema, cuando yo me refiero a las instancias internacionales, no es para darles la autoridad ética a ellas, es para advertirle a los movimientos sociales, a los sindicatos, a las organizaciones sociales, a los activistas. Tenemos que recuperar una alianza internacional de solidaridad para que haya presión ante sus países y los productos que Colombia exporta al mercado económico internacional tenga como una marca ética. Si no paran las muertes en Colombia, si no se respeta el acuerdo, si no se respeta la vida de los líderes, si no se respeta el Bajo Cauca, si no se respeta la vida de los campesinos, entonces lo único que entiende el mercado es cuando los consumidores paran de comprar esos productos que salen de Colombia, donde las élites políticas no quieren respetar la vida y los acuerdos. Entonces, sí, algo hay que hacer, Gloria, para salvar la vida de los líderes, de las lideresas, de los activistas, de los movimientos sociales, de aquellos que trabajan por la paz desde las comunidades. Tiene que parar este desangre y algo hay que hacer. Ahí queda planteada además tu idea a nivel internacional. Gloria, te despido, le hacemos seguimiento permanente a esta situación, lamentablemente lo contamos a diario y te enviamos un gran abrazo, muchísimas gracias. Pero déjame decirte sí, que tenemos un dolor profundo con el asesinato de la niña violada hoy en Colombia. Sí, así es muy lamentable el asesinato, la violación exactamente, para ser claro, la violación por parte de 7 militares de una niña indígena en Vera, en el departamento de Risaralda. En Río Sucio. En Río Sucio, así es. Lo recordamos también, lo teníamos presente en el informe y con eso te despido recordándolo porque es parte precisamente de todas estas situaciones tan dolorosas. Gloria, gracias y muy buenas noches. A ti muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a Gloria Cuartas por entregarnos esta radiografía tan compleja que vive Colombia. Vamos ahora a una pausa. Es noticia Uruguay. Este miércoles el partido opositor Frente Amplio presentó una denuncia contra el gobierno por espionaje. La Fiscalía deberá investigar con base a un audio filtrado por la vicepresidenta de la Nación. Y aunque el gobierno intenta desestimarlo hasta ridiculizarlo, las pruebas son claras. Nos preguntamos lo siguiente: Colombia, Argentina, ahora Uruguay. Vamos a verlo al volver en Es Noticia.
noticia, Uruguay. Parlamentarios del Frente Amplio introdujeron ante la Fiscalía General del país una denuncia sobre el uso de acuerdo a escuchas ilegales a diversos actores políticos del país. El gobierno le resta importancia, el Frente Amplio lo califica de una acción violatoria del derecho interno. La bancada del Frente Amplio presentó este miércoles una querella ante la Fiscalía para que se inicie una investigación sobre las aseveraciones que realizó la vicepresidenta de la República, Beatriz Argimón, en relación a la implementación de espionaje telefónico que estaría realizando el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La serie de afirmaciones fueron filtradas por el relacionista público Fernando Cristino, quien divulgó una conversación privada con la vicepresidenta. Lo que tú hablaste el otro día. ¿Cuándo? Cuando tú llamaste. Ah, sí, a aquella. Bueno, sí, aquella. Obviamente todo se sabe. Y sí, todo está grabado. Todo queda grabado. Obvio. Y por supuesto a mi abogado le dije no. A Fernando no. Obvio. No, a Fernando le pido que no. Yo voy a hablar con él. Y es lo que estoy haciendo. Exacto. El gobierno ha intentado subestimar y hasta ridiculizar la denuncia. Desde el presidente Lacalle hasta en la bancada del Partido Nacional se asegura que no hay nadie preocupado en este grupo parlamentario y algunos legisladores han llegado a afirmar que el Uruguay entero se ríe de la denuncia. Planteamientos que niegan de plano el uso de espionaje telefónico por parte de autoridades oficiales. Planteamiento que contrasta con las posiciones expresadas por parlamentarios del Frente Amplio, como la del diputado Gerardo Núñez, quien a través de su cuenta Twitter definió como acertada la decisión de elevar el audio de Argimón ante la Fiscalía, equiparando las evasivas del gobierno con las del expresidente Julio María Sanguinetti, quien después de haber negado acusaciones similares en su contra, debió reconocer el uso de espionaje gubernamental durante su gestión. Además del revuelo causado por el escándalo de escuchas telefónicas, la oposición denuncia el peligro que representa el intento de implementación de la Ley de Urgente Consideración, mejor conocida por sus siglas LUC, por vulnerar derechos fundamentales como la libertad sindical o de expresión. La serie de políticas y propuestas regresivas impulsadas por el presidente Luis Lacalle Pou, aunadas a las alianzas con organizaciones extremistas como el Partido Cabildo Abierto, han puesto en alerta tanto al Movimiento Popular Uruguayo como al Frente Amplio, fuerza política que gobernó ininterrumpidamente al país desde 2005 hasta marzo del presente año. Sumamos más información a esta hora desde la capital, Montevideo, con Mateo Grillé, nuestro corresponsal. Mateo, más reacciones, sobre todo en un día muy movido desde esta perspectiva, cuando el Frente Amplio ya ha llevado de manera oficial lo que había dicho la víspera, la denuncia ante la Fiscalía del país. Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Sí, efectivamente, una reunión de bancada de todos los senadores frente amplistas que resolvieron, después de haber escuchado este audio que ya lo escuchó todo el Uruguay, que era necesario llevar adelante una investigación, llevarlo a Fiscalía para que la justicia uruguaya investigue el alcance de estos dichos de Beatriz Argimón en esa conversación privada con el empresario Fernando Cristino, porque además hay una serie de afirmaciones que se hacen allí, algunas de las cuales pueden configurar un delito si se confirmaran. Una es si existen las escuchas ilegales, es decir, allí Beatriz Argimón argumenta que todo se graba, todo se sabe y que después además se estudia por parte de grupos de abogados, por lo cual es claro que se graba y si no hay una aprobación del otro que está hablando en el teléfono o hay una medida judicial que habilite que se grabe, es ilegal. Otra cosa que habla en la conversación Beatriz Argimón es que el gobierno recibe permanentemente extorsiones, por lo cual hay que grabar las conversaciones. Y si tienen extorsiones el gobierno, también debería Beatriz Argimón, porque es la vicepresidenta de la República, denunciarlo. Y en un tercer término, Beatriz Argimón se compromete frente al empresario Fernando Cristino a agilizar un trámite para que este empresario cobre una serie de facturas que le deben en la Intendencia de Maldonado, y en ese caso también se configuraría un delito, porque no puede un legislador hacer una gestión frente a una autoridad de un departamento para que un tercero, es decir, un privado, cobre una factura del Estado. Entonces, si se confirmaran estas
expresiones de la propia Beatriz Argimón, se estarían configurando un delito. Es lo que el Frente Amplio quiere y por eso llevó el caso a la Fiscalía. También lo hizo Fernando Cristino el lunes pasado y también lo hizo un abogado que se llama Gustavo Salle en la jornada del martes. Ese es el panorama. Gracias, Mateo. Muy buenas noches. Buenas Precisamente, noches. gracias Fernando, gracias Mateo. Vamos a hablar con Fernando Cristino, él es relacionista público, ese empresario nos acompaña desde Montevideo. Fernando, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Fernando, usted es primero quien revela este audio y luego también, como bien lo recordaba nuestro corresponsal de Montevideo, hace la denuncia ante la Fiscalía. ¿Usted por qué lo hace? ¿Por qué hace esta revelación pública? Y bueno, antes que nada, lo hago porque me sentí, al principio cuando la señora vicepresidenta Beatriz Argimón me llama, yo venía pidiendo este llamado de ella a su WhatsApp privado, porque bueno, desde el 2012 que teníamos una relación de amistad y desde que, bueno, ella asumió y desde antes no habíamos tenido comunicación. Ella en el 2012 me pide que le dé una mano en trabajo a su hijo, lo cual yo empiezo a trabajar conmigo y en el correr de esos años, cuando tomé la dirección de Revista Caras Uruguay, lo asocio a la revista. Luego de realizar un verano éxito por un lado, con realizar el evento más grande de lo que fue hasta ahora en Punta del Este, llamado Punta del Este Fashion Show, con un sponsor, main sponsor, yo realizo una fiesta en la cual el hijo, Santiago Acuña, quedó encargado de la parte económica. Luego de esa parte económica faltó una suma muy importante de dinero y él era el responsable, lo cual, digamos, se borró al otro día, se fue. A todo esto yo lo que estaba pidiendo, lo único que la llamé para reclamar es que, dado que si yo le di trabajo a su hijo y su hijo realizó esta falta, que me pagaran lo que me debían, porque realmente estamos, la gente que realizamos eventos y bueno, yo tengo una agencia de modelos y escuela de modelos que hoy en día con la pandemia que estamos viviendo no podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, a todo esto, mis llamadas fueron preocupantes porque necesitaba hablar con ella para llegar a una gestión. Nuevamente, el último desfile que hice fue en febrero en Piriápolis, llamado Piriápolis Fashion Show. Todo lo que estoy hablando lo pueden corroborar en todo lo que es internet, a través de mi empresa, Cristino Management. Y ahí se comunica ella conmigo. Y por las dudas, digamos, un amigo me grabó la llamada porque yo ya venía oliendo algo que no me gustaba. Cuando ella me habla, no entiendo en sí sus palabras que están detrás, digamos, su jerga, su forma de hablar. La entendí del lado, bueno, me está ayudando y yo lo que quería era cobrar no solo lo de su hijo, sino la deuda que tenía presente en la Intendencia de Maldonado, donde se encuentra Punta del Este y Piriápolis, ¿verdad? Allí mismo le planteo esto, donde la Intendencia de Maldonado, el ex intendente Antía, lo que dice que me tenían retenido digamos, el pago por una multa que yo tenía por realizar una fiesta sin esos permisos, y esos permisos no se pudieron hacer porque fue una fiesta que se realizó 24 horas y yo me iba a hacer cargo. Dado toda la estafa que yo tuve en ese verano, no lo había podido abonar. Y bueno, y ahora me plantearon esto. También el intendente Antía habla que no me conoce, que nunca se reunió conmigo. En realidad yo subí a mi cuenta de Instagram fer.cristino, donde claramente su despacho estoy con él y con el director de turismo. Sí, Fernando. Cuando la vicepresidenta me llama, yo me sentí amenazado, porque más allá de hablar todas las cosas gubernamentales erróneas, yo no soy político, ni mucho menos, y esto no lo hago por política, ni por una estrategia para entrar bailando por un sueño, ni mucho menos como se ha hablado. Simplemente lo que estoy reclamando es mi dinero, y sí, en Fiscalía la denuncié a través de ese audio, porque si yo no denunciaba esto, no sé si
tal vez si seguía con vida, ¿verdad? Sí, Fernando, pero esto, ¿usted comprende la dimensión de lo que se ha generado? Hay entonces ahora una investigación por espionaje, porque lo dice la propia vicepresidenta del país. Usted, por un asunto personal, producto de su empresa, hace esta denuncia, pero se abre toda una serie de preguntas jurídicas, de hecho, y también de carácter político, que incluso llevan al Frente Amplio a pedirle a la Fiscalía que investigue. Exactamente. Mira, yo lo que te puedo hablar de mi estado, digamos, de lo que corresponde a mi problema, pero en lo político, como yo no hago política y lo que sí, siempre toda mi vida y mi carrera me dediqué fue a ayudar a la gente, y hoy siento que el país entero me está ayudando y todo el mundo me está, bueno, como diciendo que tengo que hacer política, y realmente yo hasta el día de hoy no entendía la política, y esto no lo hago tampoco por eso. Sí entiendo que fue una dimensión muy grande digamos, mi grabación, y bueno, yo quiero lo mejor para mi país, y si esto se tenía que salir a la luz, por algo salió, por algo se dieron las cosas así. Capaz que si me hubiera llamado en otra oportunidad yo estaba solo y no podría haber grabado, pero por algo pasan las cosas, y si hay que sacar los trapitos al sol y hay que dar a luz todo, yo quiero un país, quiero mi país en el cual donde nací, un país que sea justo, un país donde nos enfoquemos en la gente que hoy en día está durmiendo en la calle, y no en el amiguismo, en el compañerismo, o darle trabajo a la gente que son allegados. Yo la conozco muy bien a la vicepresidenta, porque fui en su entonces su amigo, y ella me acompañó en distintos eventos, bueno, hasta que le di trabajo a su hijo, ¿verdad? Que era su cometido. Y realmente fue un dolor muy grande para mí haberme dado cuenta, ¿verdad? De esta dimensión del mensaje Fernando, hacia mí cuando... Sí, permíteme, te pregunto, en la respuesta anterior me decías, y amenazas. ¿Ha recibido amenazas en contra de su vida, en contra directamente de usted? Sí. ¿Ha recibido amenazas? Sí, pero anteriormente a esto fueron 2 llamadas que de 1 segundo, fueron muy cortas, de un número desconocido, con una voz distorsionada, que tampoco me quedó grabado en el celular el número. No sé, como yo expliqué, o sea, yo no soy hacker, ni mucho menos, no sé si lo pueden hacer o no. Justo mañana me llamó mi doctor, mi abogado, que es el doctor Darwin Graña, que mañana tenemos una citación en la parte de investigación telefónica. Así que bueno, no sé, yo estoy al 100%, quiero justicia, nada más quiero que me paguen lo que me deben, para yo poder seguir adelante con mi trabajo, ayudar a mi familia y a la gente que realmente lo necesita. Y hoy quiero que hoy estoy luchando por lo mío, ¿no? Por mí. Sí, para despedirte, Fernando, el Partido Nacional, varios congresistas desestiman esta denuncia, dicen que no hay nada de espionaje ilegal, de hecho hasta lo ridiculizan, y con respecto, por ejemplo, en particular a la demanda de hoy ante la Fiscalía del Frente Amplio, dicen que esto es prácticamente una decisión infantil. ¿Cuál es tu respuesta con respecto a ello? Que es una vergüenza lo que están haciendo y diciendo, porque no tengo 15 años, tengo 34 años y tengo una vida de trabajador y laburante acá en Uruguay, y por algo le quieren desestimar, por algo quieren lavarse las manos. Vamos con la verdad, el país me apoya, son muchos más los que me apoyan, y yo tengo muchos amigos, soy muy allegado al Partido Blanco. Es más, hasta hace casi 10 años, 15, que milité para el Partido Blanco, y luego cuando uno va desarrollándose, va aprendiendo. Y hoy estoy muy defraudado por esta gente, y hasta amigos, ¿no? ¿Qué es lo que hace el poder y el dinero? Es cambiar a la gente. Así que si ellos se burlan de mí, bueno, el que ríe último, ríe mejor.
Muchísimas gracias, Fernando, por ese testimonio. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muy buenas noches a todos ustedes y un abrazo grande a todo su país, Venezuela. Muchísimas gracias. Así nos vamos a la segunda última pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver salimos de las fronteras, hablamos de un asunto global, es noticia Rusia. En el histórico desfile por la victoria que puso fin a la Segunda Guerra Mundial, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, advierte que el mundo necesita un sistema de seguridad común. Él dijo esto: solo juntos con otros países podemos proteger al mundo de nuevas amenazas peligrosas. ¿A qué hacía referencia? Analizamos este discurso al volver en Es Noticia. En Noticia Rusia se conmemoró, ahí lo veían ustedes, el desfile de la victoria, una celebración histórica, y el presidente Putin expresó que el mundo necesita un sistema de seguridad común para enfrentar los nuevos retos que tiene por delante el planeta. Tanto Rusia como China coinciden en una visión multipolar que evite conflictos globales. Rusia celebró este miércoles el desfile de los 75 años del Día de la Victoria, la gesta heroica en la que el Ejército Rojo triunfó ante la amenaza del nazismo de la entonces Alemania liderada por Adolf Hitler. A pesar de la pandemia a causa de la COVID-19, que había pospuesto la conmemoración que históricamente corresponde al 9 de mayo, más de 13.000 efectivos militares y más de 216 unidades de equipos se desplegaron en la célebre Plaza Roja de Moscú. Delegaciones de más de una docena de naciones se dieron cita en este magno evento, entre las que se mencionan Azerbaiyán, Armenia, Belarus, Kazajistán, China, Palestina, Mongolia, Venezuela, Moldavia, Serbia, Uzbekistán y de las proclamadas repúblicas de Abjasia y Osetia del Sur, entre otras. A propósito de esta celebración, el presidente ruso Vladimir Putin, en discurso dirigido a la nación y al resto del mundo, resaltó la valentía del ejército soviético y su gran aporte a la humanidad. Nosotros siempre vamos a recordar que el fascismo lo derrotó la Unión Soviética. Millones de personas de diferentes nacionalidades de todas las repúblicas de la Unión Soviética, en el frente y en la retaguardia, en los destacamentos guerrilleros y en la clandestinidad, ellos lucharon y trabajaron bajo la ley de la valentía y la unidad para defender a sus tierras. Después de defender a su patria, siguieron luchando. Defendieron a Europa del ocupante fascista y pusieron fin a la tragedia terrible del Holocausto. Putin también enfatizó la necesidad que hoy tiene la humanidad ante los peligros que la amenazan. Hizo un llamado a la cooperación internacional a este respecto. Los retos que hoy afronta el planeta, debido a ello, estamos sintiendo el valor de un ser humano, de su felicidad, de sus esperanzas, de su vida tranquila. Entendemos la importancia de la amistad y de la confianza entre los pueblos, el diálogo sobre todas las cuestiones actuales de la agenda internacional, entre ellas la creación de un sistema de seguridad común. El mundo necesita este sistema y solamente juntos podemos proteger al mundo ante nuevas amenazas. Las declaraciones del presidente de Rusia coinciden con la posición de China en la 22ª reunión con la Unión Europea en relación a la actual coyuntura que representa la pandemia tanto a la seguridad pública como a la estabilidad económica mundial. La celebración del desfile de la victoria es un recordatorio a la comunidad global para lograr la unión de las naciones por un mundo más justo.
Ahí están los hechos, de inmediato profundizamos, entramos en el análisis, nos acompaña para ello Pablo Jofré, él es periodista, escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales en la Universidad Complutense de Madrid. Nos acompaña desde Chile. Pablo, muy buenas noches, ¿cómo te va? Gracias por estar con nosotros. Tatiana, un gran gusto volver a escucharte. Muchísimas gracias. ¿A quién crees que en particular se refería el presidente Putin? Diríamos por sentido común ante las últimas circunstancias en las que estamos en el mundo, que sería sobre el presidente Trump y sus más cercanos colaboradores en la Casa Blanca. En general, ¿cuál es tu visión con respecto a esa advertencia, si se quiere, que hacía el presidente Putin? Absolutamente. Aquí el personaje al cual está dirigido este mensaje es Donald Trump como figura principal, pero todos aquellos que rodean a Trump en el concierto internacional. Hablamos también de la Unión Europea y en específico Francia, Gran Bretaña, Alemania. Hablamos de aquellos que en general han puesto en peligro la seguridad global del planeta. Y en este mensaje de Putin, a pesar que no especifica punto a punto a qué se refiere con esta necesidad de la creación de un sistema de seguridad fiable y común, que es lo que dice, tal vez deberíamos remontarnos, Tatiana, a lo que fue el marco del Foro Económico Internacional de San Petersburgo el año pasado, donde Putin estableció claramente el mismo título, ¿no? La necesidad de un nuevo sistema de seguridad fiable y común. Y en ese plano mencionó una serie de puntos que están absolutamente a pelo respecto a lo que está aconteciendo hoy en día. Hay peligros, hay elementos que indudablemente ponen en peligro a la seguridad internacional, donde Estados Unidos tiene participación preponderante en temas del cambio climático, por ejemplo. Recordemos que Estados Unidos no es firmante de los acuerdos respecto al cuidado del medio ambiente. Retos sociales, económicos y culturales. Estados Unidos se ha retirado de la UNESCO, por ejemplo. No reconoce la jurisdicción de la Corte Penal Internacional. Hay problemas relacionados con la digitalización y desafíos tecnológicos, que está muy en boga respecto a las acusaciones mutuas que tienen las grandes potencias respecto a hackeo y otro tipo de situaciones relacionadas con el mundo de la informática. El terrorismo, el crecimiento de la desigualdad social, la necesidad de conformar organizaciones internacionales democráticas, donde indudablemente nos viene a la memoria de inmediato la Organización de Naciones Unidas y un Consejo de Seguridad que, a pesar de que pertenece Rusia a él junto a China, vemos que en general está supeditado a un ejercicio del veto permanente que tiene Estados Unidos cuando se trata de sancionar a entidades y a regímenes que son aliados de Estados Unidos. Sí, un comercio Pablo, libre de presiones. Y en este recuento que nos haces, nos preguntamos también si es parte de la preocupación del presidente Putin por el retiro de Estados Unidos de distintos acuerdos de no proliferación de armas nucleares, siendo que Rusia también es una potencia nuclear. Absolutamente, y en eso hay que recordar que efectivamente Estados Unidos el año pasado se retiró del Tratado sobre Misiles Balísticos de corto y mediano alcance, que fue el elemento, el primer paso esencial dado por Trump para generar esta desestabilización global, porque acompañado de ese retiro vienen los discursos, las verbalizaciones y las conductas de Donald Trump destinados a presionar a la Federación Rusa. Los ejercicios militares Defender Europe 2020, la implicación ahora respecto a retirar parte de las tropas de Alemania para trasladarlas a Polonia. Y hoy día mismo Donald Trump, junto a la figura política Duda de Polonia, decía, vamos a retirar estas tropas de Alemania y las vamos a trasladar a las fronteras con Rusia para proteger a Polonia. Es decir, discursos, acciones y conductas que van en forma constante destinadas a desestabilizar y a generar un clima de beligerancia en el plano internacional. Tú mencionas bien el tema del tratado de misiles, pero también el retiro del acuerdo nuclear en mayo del año 2018. Después que Barack Obama lo firma, Donald Trump, cuando asume, se retira de él, generando una desestabilización en el plano con sus aliados, Francia, Gran Bretaña y Alemania, pero también con China y Rusia, y generando entonces esta beligerancia con respecto a la República Islámica de Irán. Es un contendiente, diría yo, Estados Unidos, que está cada día generando acciones
de desestabilización respecto a esta estabilidad global que es muy precaria, es muy inestable, sí, es muy frágil. Y en ese equilibrio de poderes en los que nació después de la Segunda Guerra Mundial, a propósito de la celebración espectacular, el desfile aplazado por los tiempos de pandemia, uno se pregunta entonces cómo están en este momento las cargas. Dice esto el presidente Putin, la víspera el presidente de China, Xi Jinping, también le dice a la Unión Europea en un encuentro que tenían virtual, que China no es su rival, que China es su aliado. Y pareciese entonces que la Unión Europea no sabe para dónde ir. Tienes razón en eso, Tatiana. No sabe a dónde ir, no sabe cómo pararse en el escenario internacional. Le falta fortaleza, soberanía, pero le falta un concepto esencial que es dignidad. Está permanentemente sujeta a presión, chantajes, a amenazas por parte de Estados Unidos. En el acuerdo nuclear es expreso ese tipo de comportamiento. Por una parte reconoce que Irán cumple el acuerdo nuclear y por otra parte se somete a las presiones de Estados Unidos para decir la Agencia Internacional de Energía Atómica está haciendo ciertas críticas y reclamos a Irán que tiene que cumplir el acuerdo. ¿Lo cumple o no lo cumple? Si tú dices que lo cumple, entonces cíñete a esa postura política, álzate con dignidad y soberanía y dile a Estados Unidos que está equivocado, que está desestabilizando el mundo. Y efectivamente China no es un rival para la Unión Europea, como tampoco lo es la Federación Rusa. La Federación Rusa tiene acuerdos comerciales con Alemania, con Austria, con gran parte de los países europeos, los provee de energía y sin embargo va a Estados Unidos, se mete en el corazón de Europa, les cobra la factura por la OTAN, presiona a los países europeos tratando de enemistarlos con Rusia. Es decir, si la Unión Europea no se planta firme, no se para con soberanía, con dignidad, indudablemente le va a pasar por encima permanentemente esta potencia que es Estados Unidos. Por último, me queda por preguntarte algo que ya planteabas. No solamente el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, muchos analistas coinciden contigo que está cooptado por la Casa Blanca, cada vez más por el gobierno de Estados Unidos, pero habría que mirar en su conjunto lo que en este momento, incluso a manera de evaluación, hace Naciones Unidas. Todas sus instancias están prácticamente cooptadas por el gobierno de Estados Unidos. ¿Qué tendría que hacer para sacudirse si realmente quiere seguir protegiendo después de su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial, manteniendo los principios? Es una cuestión muy compleja, Tatiana, o sea, es de perogrullo, ¿no? Es complejo, pero indudablemente cuando tú tienes un país que desestabiliza los órganos internacionales, se retira de la UNESCO, no reconoce la Corte Penal, veta permanentemente las sanciones y las denuncias contra Arabia Saudí, contra Israel, está permanentemente a contrario de lo que es la corriente internacional. Ahí lo que se plantea uno es la necesidad de una reforma estructural de las Naciones Unidas. ¿Cómo puede estar las Naciones Unidas en territorio norteamericano? ¿Cómo puede estar en Nueva York si es precisamente el país donde generalmente se desestabiliza el concierto internacional? Es necesario que los países, China, Rusia, los países más poderosos económicamente, se planteen la necesidad y la posibilidad, primero, simbólicamente, de sacar la sede de las Naciones Unidas del territorio norteamericano. Si Estados Unidos no reconoce a ninguna de las instituciones que sanciona, que bloquea, que le quita financiamiento a la Organización Mundial de la Salud, que no reconoce a la UNESCO, que no reconoce al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, ¿qué hace entonces esa organización en territorio norteamericano? Empecemos por elementos simbólicos. Así como el pueblo norteamericano está votando monumentos a esclavistas, a supremacistas, así también la comunidad internacional tiene que tomar acciones y decisiones destinadas a terminar con esta supremacía norteamericana en amplios aspectos de la política internacional. Ese es un primer elemento. Y en ese plano hay que pedirle a China, hay que pedirle a Rusia, hay que pedirle a la Unión Europea que establezcan canales de comunicación destinados a tratar de sacar del panorama internacional de Estados Unidos, aunque cueste. Manejo del dólar, por ejemplo, transferencias internacionales. No puede haber supremacía de Estados Unidos en materia del Fondo Monetario, del Banco Mundial. Hay que trabajar efectivamente por una seguridad fiable que va no solo en aspectos militares, sino que económicos,
políticos de dignidad y soberanía de los pueblos. Es fundamental, o vamos a estar permanentemente con esta espada norteamericana sobre nuestras cabezas. Lo que pasa es que cuando haces todo ese recuento, Pablo, estamos hablando nada más y nada menos que del sistema mundo, que así se creó y para todas las naciones así funciona. El cambio del sistema mundo es lo que está en debate. ¿Cuándo cambiará? Bueno, eso será para revisarlo de a pocos. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer. Muy buenas noches. Gracias a ti, Tatiana. Gracias a ustedes por acompañarnos. Ponemos punto final a esta emisión de Noticia durante esta jornada. Otro hecho fue noticia. Con eso los dejamos. Hasta mañana.